Buenos días. Vamos a desarrollar las preguntas. A ver, tenemos aquí la primera pregunta. En la enfermedad oclusiva del sistema arterial vértebro-basilar, ¿cuál de los siguientes no es característico? Cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, nosotros podemos dividir cuando son las isquemias, ¿no? Porque hay enfermedades isquémicas y hemorrágicas, ¿no es cierto? Si son las isquémicas, nosotros vamos a tener 5 etiologías, ¿ya? Uno que es aterotrombótico, la otra causa es cardioembólica, lacunar, de causa rara y de causa indeterminada. Esas son las etiologías de las isquemias. De acuerdo a qué parte de la circulación se afecta, nosotros podemos dividirlas en infartos de la circulación anterior, o sea, dependientes de la carótida, o infartos de la circulación posterior, es decir, de las arterias vertebrales que se unen y forman la arteria basilar, ¿no es cierto? En la circulación anterior tenemos las arterias carótidas, como les digo, ¿no? Que se dividen en una carótida interna y una carótida externa, ¿no es cierto? Y la carótida interna es la que ingresa pues al cráneo, ¿no? Y finalmente se divide en lo que es cerebral media y cerebral anterior, ¿no es cierto? Y en la parte posterior nosotros tenemos las arterias vertebrales que nacen de la subclavia. Estas arterias vertebrales se van a unir y van a formar la arteria basilar. La arteria basilar termina en las dos arterias cerebrales posteriores, ¿no es cierto? Ya. Dependiendo de qué arteria se comprometa, nos va a dar un cierto cuadro clínico, ¿no? Entonces, cuando se compromete la parte vértebro-basilar, como su nombre lo dice, vamos a tener compromiso del tronco, ¿no es cierto?, del cerebelo, y podemos tener compromiso también de la parte occipital, ¿no?, del cerebro, y cierta parte temporal. Entonces, el cuadro clínico va a ser eso, ¿no? Entonces habrá compromiso de nervios craneales, habrá ataxia, trastornos de la marcha, dismetría, ¿no es cierto? Puede haber trastorno de campos visuales si se compromete el lóbulo occipital, ¿ya? Entonces, es más o menos lo que dice acá, ¿no? Disfunción orofaringia, claro, por los nervios craneales. Parálisis oculomotora, igual. Ataxia de la marcha, también, ¿no es cierto? Debilidad de miembros, puede ser porque igual por el tronco pasan todas las vías largas, ¿no? Las vías motoras, sensitivas, ¿no? Entonces también. Meningismo, no, eso no, pues, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la letra A, ¿ya? ¿Está bien? Siguiente. Señale la afirmación correcta acerca de la maurosis fugaz. A ver, ¿qué letra dicen? Entonces, ¿qué es la maurosis fugaz? ¿No? Es un trastorno en el cual hay una pérdida brusca de la visión en un ojo, ¿no? Generalmente dura unos pocos minutos, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque se obstruye la arteria retiniana, que es rama de la arteria oftálmica, que a su vez es rama de la arteria carótida, ¿ya? Carótida interna. Entonces dice, ¿no? ¿Consiste en breves episodios de ceguera bilateral? No, la maurosis fugaz es unilateral, ¿no? Porque sería difícil que justo en ese momento se comprometan los dos ojos, ¿no? Eso sería extremadamente raro, ¿no? Si no imposible. ¿Se asocia a dolor ocular? No, no hay dolor ocular, ¿ya? Su causa es isquemia transitoria en el lóbulo occipital. Si fuera un trastorno del lóbulo occipital, lo que daría no sería una ceguera en un ojo, sino sería un defecto de campo visual, ¿no? Una hemianopsia probablemente, o quizás una cuadrantonopsia, dependiendo de la parte que se afecte, ¿ya?
Entonces habría un trastorno de campo visual, o sea, en los dos ojos. ¿Se debe a estenosis de la carótida? Claro, les estoy diciendo que es una rama de la arteria carótida, ¿no? Y cuando hay patología a nivel carotidio, una de las manifestaciones es la amaurosis fugaz, ¿ya? ¿El diagnóstico se confirma al observar palidez retinal en la oftalmoscopía? No, porque como la amaurosis fugaz es algo muy breve, hasta que llegó el paciente ya se recuperó, ¿no? Y todo lo que quieran ver en el oftalmoscopio no lo van a ver, ¿ya? Entonces, es como un TIA, pues es algo breve, nada más, transitorio, ¿ya? Entonces la respuesta es la letra D. ¿Está bien? Siguiente. En la edad media de la vida, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es... ¿Qué dicen? Eso está fácil, ¿no? La letra... ¿Cuál? La letra... Dice hemorragia subaracnoidea, ¿no? Espontánea, porque puede haber hemorragia subaracnoidea traumática, ¿no? Por un TEC, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de esta cantante jovencita que falleció? ¿No? Tenía un aneurisma, ¿no es cierto? Esa es la causa más frecuente, pues, ¿no? Ruptura de un aneurisma intracraneal, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. Hipertensión arterial sería si fuera una hemorragia cerebral, ¿no? Un SB hemorrágico, así como hay los SB isquémicos, SB hemorrágicos, la principal causa es hipertensión. Pero en subaracnoidea es aneurisma, ¿ya? La respuesta es la letra A. ¿Está bien? Siguiente. ¿Qué diagnóstico es más probable ante un adulto de 55 años sin historia previa de cefalea que acude a urgencias por cefalea súbita, náuseas y vómitos? A ver qué dicen. ¿Una meningitis aguda me podría dar cefalea, náuseas, vómitos? Sí, ¿no es cierto? Pero no sería tan súbito, ¿no? La meningitis de todas maneras tiene que tomar un tiempo, ¿no es cierto? Un tumor cerebral también me podría dar cefalea, náuseas y vómitos, pero no sería una cefalea súbita, ¿no es cierto? El tumor pues poco a poco va creciendo y va dando síntomas progresivos, ¿no es cierto? Es lo clásico. Primer episodio de migraña. ¿Podría ser esa? La migraña también se caracteriza por cefalea, ¿no es cierto? Y puede haber náuseas y vómitos, ¿sí? Ahora, la migraña normalmente inicia en forma progresiva, ¿no? No empieza con un dolor súbito, ¿no? Empieza con un dolor inicialmente pues leve, ¿no? Y luego va incrementándose, ¿no? Hasta hacerse pues bastante intenso y puede ser tan intenso que sugiera otro problema, ¿no es cierto? Puede ser. Pero no es súbito, pues, ¿no? La cefalea no es súbita, ¿ya? Entonces, tampoco sería una migraña. Además, este señor tiene 55 años y que esté debutando a los 55 años con una migraña sería muy raro, ¿no es cierto? La migraña, ustedes saben, da en personas jóvenes, ¿no es cierto? Arteritis temporal. ¿Qué es la arteritis temporal? Es una vasculitis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como su nombre le dice arteritis temporal, ¿no? Da pues dolor unilateral en un lado de la cabeza, ¿no? La arteria temporal está rígida, dura, sensible, ¿no es cierto? Esta patología se ve más que todo en personas mayores, ¿no? En ancianos se ve este problema, ¿ya? Tampoco es una cefalea súbita, es un cuadro progresivo, ¿ya? Generalmente no se acompaña de náuseas, vómitos, ¿ya? Puede dar a veces trastornos visuales y problemas en la masticación también,
¿ya? Y como es una vasculitis, también da fiebre, malestar general, baja de peso, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Es importante reconocer esta patología porque si no se trata puede llevar a ceguera, ¿ya? Cuando hay compromiso ocular. ¿Hemorragia subaranoidea? Claro, ¿no? Ese es el cuadro típico de una hemorragia subaranoidea, ¿no? Si nosotros recordamos un poco, ¿no? Las hemorragias cerebrales las podemos clasificar como hemorragias dentro del parénquima, ¿no es cierto? Hemorragias en el ventrículo o hemorragias en el espacio subaranoideo, o sea, las hemorragias subaranoideas. Las hemorragias parenquimales, ¿no? También dan, obviamente, cefalea, ¿no? Puede dar náuseas, vómitos, porque como es un volumen extra que entra en el cerebro de pronto, ¿no? Por la hemorragia, va a dar síntomas en forma rápida, ¿no es cierto? Síntomas de hipertensión endocraniana. Pero va a depender de qué tamaño tenga la hemorragia, pues si es una hemorragia pequeñita, no va a dar muchos síntomas, ¿no? O al menos síntomas de hipertensión endocraniana no lo va a dar, ¿no? Se va a comportar clínicamente como un infarto. Pero si es una hemorragia grande, sí, pues nos va a dar síntomas de hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? Pero normalmente en las hemorragias parenquimales la cefalea no es tan súbita, o sea, hay cefalea, pero no es tan súbita, ¿ya? Y como les digo, depende del volumen de sangre que exista, pues, ¿no? Si es pequeño, puede haber no cefalea, ¿ya? Entonces, en la hemorragia subaranoidea, en cambio, esa ruptura del aneurisma o de la malformación, etcétera, ¿no? Produce, pues, una irritación en el cerebro, ¿no? En las estructuras, y eso produce dolor, ¿no? Y por eso da un dolor agudo, un dolor intenso, ¿ya? El paciente describe que es el peor dolor que ha sentido en su vida, ¿no? Por ejemplo, les cuento muy brevemente, ¿no? Un paciente joven de 25 años que había terminado de hacer sus labores, se va a bañar y mientras está duchando siente un dolor de cabeza intenso, ¿no? Entonces, bueno, como sea, termina de bañarse y se va a la enfermería para que lo atiendan, ¿ya? Entonces, bueno, lo evalúan, etcétera, y luego ya lo derivan al hospital, ¿no? Cuando llega, porque llegó rapidísimo, todavía no tenía signos meningios, ¿ya? Y el paciente estaba despierto, estaba orientado, no tenía déficit motor, no tenía ninguna focalización, ¿no? Pero el cuadro clínico era cefalea intensa brusca. Tampoco, y refería que tenía un poco de náuseas, ¿no? Pero no había vómitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la impresión diagnóstica en ese caso? Es hemorragia subaranoidea hasta demostrar lo contrario, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Primero hay que hacer una tomografía, ¿no es cierto? Si en la tomografía vemos la sangre, ya está el diagnóstico, ¿no es cierto? Confirmado, es una hemorragia subaranoidea. Si no vemos sangre y el cuadro clínico es compatible, ¿qué tenemos que hacer? Punción lumbar, ¿no? Para demostrar la hemorragia, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden, este es el cuadro típico de una hemorragia subaranoidea, ¿ya? La respuesta es la letra E. Siguiente, a ver. ¿En cuál de las siguientes condiciones está más indicada por tener mayor especificidad la práctica diagnóstica de tomografía en vez de resonancia? ¿Qué dicen? Hemorragia, ¿no es cierto? La tomografía nos permite ver muy bien la sangre y lo hace en forma precoz, ¿no es cierto? Para evaluar, por ejemplo, una metástasis cerebral, ¿no? Pueda que sea una metástasis muy pequeña y eso a veces no lo ve la tomografía, ¿no es cierto? La hidrocefalia comunicante, bueno, se puede ver mucho mejor en una resonancia. La atrofia cerebral, igual, ¿no? La resonancia nos va a permitir ver con mejor precisión. La enfermedad de Wilson, también porque tiene algunos hallazgos el Wilson, ¿ya? La hemorragia se puede ver tanto en resonancia como en tomografía, ¿ya? Pero en la emergencia, ¿qué es lo que disponemos? Tomografía, ¿no es cierto? Entonces es un examen
muy útil para hemorragia, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se hace cuando viene un paciente que tiene sospecha de un ACV o de una enfermedad cerebrovascular es tomografía. ¿Para qué? Para diferenciar si es una isquemia o es una hemorragia. Un paciente con TEC, ¿qué es lo primero que se le hace? Una tomografía, para ver si hay alguna hemorragia o de repente una fractura, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta ahí es la letra B, ¿ya? Hemorragia cerebral aguda. A ver, pregunta 6. A ver qué dicen. Aquí nos hablan de un paciente de 70 años, ¿no? Con una maurosis aguda bilateral, ¿ya? ¿Qué significa que este paciente tenga reflejo pupilar fotomotor normal? El reflejo pupilar es cuando nosotros agarramos la linterna y alumbramos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la pupila? Se contrae, ¿no es cierto? Y la otra pupila, por el reflejo consensual, también se contrae, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiere decir eso es que el nervio óptico está bien, porque la luz entra por la retina, ¿no es cierto? Va por el nervio óptico, va al mesencéfalo, ¿no? Ahí está el núcleo de Edinger-Westphal, ¿recuerdan? Y ese es el que hace la reacción, digamos, de contraer la pupila. Entonces, esa vía visual es normal cuando este reflejo está presente. Eso es lo que quiere decir eso, ¿ya? Entonces, dice, se trata de una trombosis retiniana bilateral. Si hubiera una trombosis retiniana, ¿no? Como la retina estaría afectada, este reflejo no estaría presente, ¿no es cierto? Lesión afecta al quiasma óptico, ¿no? Lo que daría el quiasma óptico no sería una maurosis bilateral. Lo que nos da problemas de quiasma óptico son hemianopsias, ¿no es cierto? Hemianopsia bitemporal, como la que ocurre por compresión de un tumor hipoficiario, ¿no es cierto? Nos da un trastorno de campo visual, no nos da una maurosis, ¿ya? ¿El paciente es un histérico o un simulador? Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser que un paciente diga, no veo, ¿no es cierto? Y nosotros le hacemos el reflejo pupilar y está normal, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿Ya? El cuadro es el resultado de una neuritis óptica isquémica bilateral. La neuritis óptica, ¿no? Es una enfermedad del nervio óptico, ¿no? Que nos da cualquier tipo de defecto de campo visual en ese ojo, incluso podría dar una ceguera, ¿ya? Es raro pues que sea bilateral, pero en este caso también estaría afectado el reflejo pupilar, porque es un problema anterior, ¿no es cierto?, del nervio óptico, y les expliqué que ese reflejo va por esa parte, ¿no es cierto? Eso indica que el nervio, todo eso está normal, ¿sí? Entonces no podría ser eso, ¿no es cierto?, por lo del reflejo, ¿sí? Se trata de una ceguera cortical por lesión isquémica cerebral, ¿sí? Si hubiera una lesión del lóbulo occipital que sea bilateral, ¿no? Lo que nos va a dar es una ceguera cortical. ¿Por qué? Porque el ojo está normal, ¿no? Pero ustedes saben que nosotros vemos con el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, si se afecta la parte occipital, el paciente no va a ver, pero él no es consciente de eso. Él va a decir que sí ve, ¿ya? Es una agnosia, pues, ¿no es cierto? El paciente va a decir que sí ve, no va a ser capaz de decir que no ve, pero él alucina, ¿no? Imagina que está viendo, ¿ya? Entonces, ese cuadro se llama síndrome de Anton, ¿ya? Y ocurre por infarto occipital bilateral. Y el paciente aquí no es capaz de entender de que no ve, ¿no? Entonces uno habla con él y le puede mostrar algo, le dice qué ropa tengo, qué color es mi chaqueta, etcétera, y él va a decir, ¿no? Va a decir cualquier cosa, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente de 70 años, ¿no?
con este reflejo pupilar normal, ¿no? Con amaurosis aguda bilateral, ¿no? En forma aguda, la sospecha es una ceguera cortical, ¿ya? A los 70 años ya existen factores de riesgo vascular solo por la edad, ¿no? Y pueden hacer infartos o hemorragias. A los 70 años sería difícil que un paciente haga un cuadro conversivo. Los cuadros conversivos normalmente son en jóvenes, ¿no es cierto? Y para decir que es un cuadro conversivo, primero tenemos que descartar de que no tenga nada orgánico, por decir así, ¿no es cierto? Entonces aquí la respuesta es la letra E, ¿ya? Siguiente. En un infarto de cerebral media no se suele ver. ¿Qué dicen? Si ustedes recuerdan un poco de neuroanatomía, ¿se acuerdan del homúnculo, no es cierto? El homúnculo es la representación del cuerpo, ¿no es cierto?, que está en el cerebro. Entonces, la parte externa de la cabeza, ¿no es cierto?, la parte más superficial, en la parte un poco inferior, digamos, está representado lo que es la cara, ¿no es cierto?, la lengua, la boca. ¿Recuerdan ese dibujito?, ¿no? Más arriba está la mano, un poco más arriba está el brazo, y ya hacia arriba y hacia adentro está lo que es la parte crural, ¿no es cierto?, el muslo, el pie, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, les dije que la arteria carótida interna se divide en cerebral media y cerebral anterior. La cerebral media irriga la mayor parte de la convexidad del cerebro, o sea, la parte superficial, cerebral media, mientras que la parte interna está irrigado por la cerebral anterior. Entonces, si yo tengo un compromiso de cerebral anterior, ¿qué déficit me va a dar? Crural, ¿no es cierto?, por lo que les estoy explicando del homúnculo. Si tengo un déficit o un compromiso de la arteria cerebral media, me va a dar un compromiso, ¿no?, facio-braquial, porque es la mayor representación que tiene a ese nivel el homúnculo, ¿no? Entonces me va a comprometer más lo que es cara, brazo, ¿no? Entonces así ustedes se pueden ubicar de cuál es el territorio afectado, ¿ya? Ahora, la cerebral media irriga también parte del lóbulo temporal en la parte externa, ¿no? Irriga la parte frontal, parietal, un poco de la temporal en la convexidad, ¿ya? El nervio óptico, ¿no?, se une, digamos, con el otro y forman el quiasma, y de ahí se forman las radiaciones, ¿no es cierto?, y que van al lóbulo occipital, ¿sí? Parte de esas radiaciones van por el lóbulo temporal, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, cuando se afecta la cerebral media, cuando es muy extenso y compromete la parte temporal, puede comprometer esas vías visuales, ¿ya? Por lo tanto, me puede dar un trastorno de campo visual sin haberse afectado el lóbulo occipital por el compromiso de vías. ¿Me entendieron? Entonces, puede haber hemianopsias, ¿ya? Puede haber hemianopsias o cuadrantonopsias, dependiendo, ¿ya? Entonces, sí me podría dar eso un compromiso de cerebral media, ¿ya? ¿Me podría dar hemiparesia? Lógico, pues, ¿no es cierto?, por lo que les he explicado. Afasia, claro, si es el lóbulo dominante, si es el hemisferio dominante, ¿no?, o sea, la izquierda, me puede dar afasia, me va a dar afasia, ¿no es cierto? Ataxia, ataxia tiene que ver pues con el cerebelo, ¿no es cierto? Entonces no tendría por qué darme ataxia. Desviación tónica de la mirada hacia el lado de la lesión. ¿Recuerdan eso? ¿No? En pregrado siempre nos han enseñado que el paciente mira su lesión, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en la parte frontal nosotros tenemos un área anterior que controla el movimiento de los ojos, ¿ya?, que es diferente a lo de los oculomotores. Entonces, este área frontal, ¿no?, imagínense, ¿ya?, del lado izquierdo, digamos, ¿no?, lo que hace es dirigir la mirada hacia el lado derecho,
¿ya? Y el del lado derecho hacia el revés, hacia la izquierda. Cuando los dos centros están normales, están sanos, la mirada es donde uno quiere. Cuando hay un infarto, ¿no? Supongamos en el lado derecho, se lesiona esa área, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién actúa? Solo el del lado izquierdo. Y les dije que el del lado izquierdo hace lo contrario, mira hacia la derecha, está mirando hacia la lesión, ¿cierto? ¿Entendieron? ¿Ya? Es por eso. Muy bien, entonces la respuesta, la letra D, ¿no es cierto? Ocho, a ver qué dicen. La letra Entonces, les dije que existen 5 causas de infarto, ¿no es cierto? Cardioembólico, aterotrombótico, lacunar, de causa rara y de causa no determinada. Entonces, las causas aterotrombóticas, ¿no? Me van a dar patología a nivel de las arterias, ¿no? Como en el infarto cardíaco es lo mismo, ¿no? La aterosclerosis, ¿no? Y una de las arterias que se compromete es la carótida. Entonces, cuando esta arteria se va obstruyendo, la arteria carótida, ¿no? Y en algún momento se rompe esa placa, me puede dar un infarto, ¿no es cierto? Entonces, cuando esta estenosis carotidia llega a este límite del 70%, ya hablamos de estenosis carotidia severa, ¿ya? Y se recomienda, digamos, un tratamiento, ¿no? Quirúrgico, porque ahí los medicamentos no van a funcionar, y el tratamiento de elección es endarterectomía, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un paciente que viene porque ha hecho una amaurosis fugaz, ¿ya? Ha hecho amaurosis fugaz, y ustedes le hacen un Doppler, y tiene 70-75% de obstrucción de la arteria carótida, esa es una estenosis carotidia sintomática que requiere endarterectomía quirúrgica, ¿ya? Entonces aquí la respuesta es la letra D. 9. Con respecto a la tomografía, señale lo falso, dice. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, dice, ¿puede excluir hemorragia? Sí, ¿no es cierto? Porque les dije que la tomografía es un buen examen para ver sangrado. ¿Es el método más útil para visualizar la fosa posterior? ¿Sí o no? La fosa posterior, ¿no? Es una zona que está rodeada por mucho hueso y eso genera artefacto y la tomografía, ¿no? No permite ver muy bien fosa posterior, ¿no? Entonces, eso no es cierto. ¿Puede ser normal en infartos de corta evolución? Claro, ¿no? Si tiene 1 hora, 2 horas, 3 horas, quizás no veamos nada en la tomografía, ¿no? ¿No suele detectar lesiones en el tronco encéfalo? Claro, porque como les digo, es una zona que no puede evaluar muy bien la tomografía. ¿Puede detectar el edema que rodea el infarto? Sí, si ya pasó 2-3 días, se va a desarrollar edema y eso lo puede ver la tomografía, ¿ya? Entonces la respuesta es la letra B. A ver, 10, ¿qué dicen? Les había comentado que las hemorragias, ¿no? Cerebrales, no traumáticas, ¿no? La principal causa es hipertensión arterial, ¿ya? Es la principal causa. Las otras causas pueden también producir, claro, hemorragia parenquimatosa, ¿ya? Pero el más frecuente es etiología hipertensiva, ¿ya? La letra A.